estos son debates interesantes. Este, por ejemplo, es un Deliveroo en Londres que se la juegan porque tienen que llegar a una hora exacta, si no se les penaliza. Si tú tienes que entregar la comida a las 14:45, tienes que llegar a las 14:45. Por eso aquí hacen estas videos, esta es una foto, se mueve por ahí, ¿no? Pero pasa en esto, o sea, el planteamiento es, aquí estamos llegando. ¿Esto es bueno o malo? Yo no lo sé. A este joven, que suele tener unas buenas piernas y una bicicleta, porque se pasa todo el día con esto, llevando aquí comida para señores que ganan mucha pasta, pues le compensará, aunque hace estas cabriolas por las aceras, moviendo casi atropella a este hombre, en fin, toda una serie de elementos. Pero claro, aquí ¿cuál es el debate? El debate ya lo he dicho antes, al principio, el debate es este. El mundo que todos compartimos tiene recursos naturales limitados. Para garantizar la vida del ser humano en la Tierra hay que reducir la extracción de recursos naturales y la generación de residuos. Solo así garantizaremos la sostenibilidad del planeta. ¿Estamos de acuerdo con esto? Como principio, pues entonces tenemos que cambiar el sistema económico. Punto, se acabó. ¿Qué ocurre? Que tenemos aquí, Amazon quiere que sea repartido busca autónomos a 14 euros la hora y tú pagas lo demás. Pones la furgona, te pagan la seguridad social a 14 euros la hora. Es decir, que 140 euros son 10 horas de trabajo. Y esto es lo que quiere pagar Amazon y todos decimos, oye, qué bien Amazon, le pedí ayer un libro para mi hijo que le hacía falta y me lo ha entregado a las 4 de la tarde. Pues le ha entregado un señor que está cobrando 14 euros la hora. ¿Así? ¿O no? Y todos, yo soy usuario de Amazon también, por supuesto, es así, ¿no? Y estas son las cosas, porque Amazon crea confianza, como el Corte Inglés. La mayor parte de la gente va al Corte Inglés porque ha generado confianza cada vez menos en algunos de sus transacciones. Pero Amazon ha creado mucha confianza. Amazon no tiene ningún problema, por ejemplo, con una devolución, ¿no? Es así de claro. Entonces, esto es Amazon. O, aquí tienen, este es un Deliveroo, me destrocé la rodilla en un accidente y Deliveroo pasó de mí. La odisea de ser un rider, ¿no? Desprotección del sistema, porque la gente se cae, y va a ser bicicleta, el porcentaje es obvio, algunos se van a caer. Es así, no hay más que plantear. Pero claro, este es el debate, pero es que esta es la cuestión. Y yo lo dejo ahí encima. Es decir, ¿qué hacemos? ¿Iniciamos un cambio socioeconómico, pero vamos a esto? ¿O hay otros elementos a tener en cuenta? Esta es la cuestión que yo les plantearía a ustedes, porque realmente es así. Por ejemplo, esto es de ayer. Pepiño, José Blanco, eurodiputado europeo, es ministro de Obras Públicas, como ustedes saben, con el presidente Zapatero, pues ha votado por eliminar el impuesto al sol y permitir el autoabastecimiento energético. En España hay un impuesto al sol, en España no puedes tener autoabastecimiento energético. Es una decisión política, porque técnicamente está resuelto, pero es una decisión política. Tú me tienes que pagar a mí la luz, al precio que yo te diga. ¿Te parece bien? Bien, y si no, también. Pues, joder. ¿Sí? Entonces, esto dice el Parlamento Europeo. Los consumidores deben tener libertad de autoconsumir y vender su excedente de producción de electricidad renovable, sin ser el blanco de procedimientos legales y cargas tributarias de proporción. Esto dijo ayer el Parlamento Europeo, a propuesta de un eurodiputado español que dijo que él no podía hacer esto en su país. Y el Parlamento Europeo da este paso. Estos sí son políticas, no las del tío de la rodilla, hemos visto antes. Pero estos son políticas que están así. ¿Por qué, si la tecnología lo permite, no podemos en España autoabastecernos de energía y además la que nos sobre, darla al resto, para abaratar su costo? Por eso es una decisión política. Punto. Es que las eléctricas, ¿qué son? Las eléctricas son las que mandan. Punto. Y tú pagas la luz al precio que yo te diga. Siguiente problema. Es así. Estos son elementos que están. Esto es una decisión, insisto, de ayer. Esto es como se ve ayer. Por lo tanto, estableciendo un resumen, ¿no? Y ahora podemos abrir un debate si ustedes quieren. En el siglo XX, crédito, dinero, publicidad, propiedad individual, hiperconsumo, todo lo quiero. Ahora es reputación, estamos en comunidad, acceso compartido y un consumo colaborativo, no el hiperconsumo. Claro, que son debates muy interesantes. Yo, por ejemplo, el otro día escuché a un teórico que me dejó completamente pensando. ¿Y ustedes saben lo que cuesta el turismo? Millones de personas montándose en aviones gastando queroseno. ¿Podemos permitirnos transportar a tantos millones de gente? ¿Así? ¿A que vayan al Caribe a bañarse? ¿O a conocer Nueva York? ¿Cuánto costo tiene mover a millones de personas felices y contentas a lo que se va de turismo? O sea, lo que más costo genera y lo que más
genera insostenibilidad del sistema de transporte. Es decir, ¿por qué traemos tantos productos de China? Que está lejitos, como ustedes saben, ¿no? Legiones de transbordadores o de superbuques que llegan llegados de contenedores. Es decir, y claro, este teórico decía, no, ¿nos podemos permitir eso? De que millones de personas, millones de aviones estén continuamente volando, gastando combustible fósil. ¿Realmente no lo podemos permitir? Es un debate muy interesante. Claro, esto en España, que es el país del turismo, que es lo único que nos queda realmente fuerte, pues decirlo esto es un problema, ¿no? Probablemente tendrá, pero es un debate interesante que hay que poner encima de la mesa. Porque, insisto, el debate es este. Aquí, si estamos de acuerdo en esto, entonces tenemos que empezar a darle vueltas a las cuestiones. Yo creo que el debate es muy interesante y creo sinceramente que merece la pena abordarlo. ¿Hasta dónde podemos llegar? Pues la tecnología avanza continuamente. Ya he dicho que hay muchas plataformas que ahora mismo se están desarrollando. De cada 10 fracasan 9. Y además es lo normal. La cultura del fracaso está bien vista, menos aquí. Es decir, lo normal es que fracase. En Estados Unidos, cuando llegas a pedir financiación, que es a lo que llega, te preguntan ¿cuántas veces has fracasado? 6, son pocas. Ves fracasando más hasta que yo te diga lo que... Porque cuando aprendes del fracaso, la 10ª dices, ahora he acertado. Y he hecho Cabify. O he hecho tal, pues lo que sea. Este es el tema. Les recomiendo este libro, es un libro gratuito de Albert Cañigueral, que es Vivir mejor con menos. Descubre las ventajas de la nueva economía colaborativa. Se puede bajar de la red gratuitamente. Es un ebook realmente interesante. Yo creo que gran parte de las ideas que he establecido aquí en realidad se las he pedido prestadas al ver. Me he hecho amigo de él en Twitter y hemos estado charlando un rato, le he comentado que iba a estar aquí, etc. Y bueno, pues realmente razonablemente muy preparado, vive en Barcelona. Y realmente les recomiendo, si quieren, pues que busquen ese libro. Y nada, espero, insisto, haber por lo menos sacudido un poco, que es a lo que se aspiraba, y abrimos un debate si ustedes quieren. Nada más, muchas gracias. Hemos hablado un ratito, sí. Pues bueno, vayan circulando las preguntas. Voy a pensar un poco en voz alta, o sea, porque como tú bien dices, cosas claras aquí me parece que pocas, ¿no? Claro, el low cost en cualquier cosa ha facilitado pues que una gran cantidad de personas tengan acceso a cosas que pues antes era imposible tener acceso. Pero eso, que en principio pues está bien, pero claro, como todas las cosas tiene su contrapartida. Has puesto el ejemplo clarísimo del turismo, o de comprar productos que la uva que viene de Chile, pero que viene en el mes de marzo, que resulta que claro, aquí no hay uva, ¿no? O los espárragos que hacen 10.000 kilómetros por una simple capricho humano de querer comerlo fuera de la temporada, como se ha hecho toda la vida, ¿no? Claro, yo veo que entre el sistema, vamos a llamar antiguo, y estas nuevas cuestiones colaborativas, como siempre ha pasado en la sociedad, los cambios van de un bandazo a otro y luego al final se van quedando en el centro y no es ni una cosa ni la otra. Yo creo que aquí pasará algo de eso. Lo que pienso que nos ocurre es que como la tecnología se ha desbocado y no nos da tiempo a asimilarla porque cambia tan rápida que nos cuesta mucho trabajo estar al día en tecnología, que es una base importantísima de la aplicación de todo esto, ¿no? Entonces necesitamos tiempo. Claro. Para adaptarnos, para ir viendo, para ir sacando conclusiones. Yo lo que pienso que es importante es que cada vez seamos más razonables en el uso de los bienes, que no se derroche por el consumo, ¿no? Yo creo que el ser humano, pues, bueno, el ser humano en esta sociedad, porque sabemos que hay otras donde la gente vive con €1 al día. Y, en fin, hay
unas diferencias bestiales, ¿no? Hay que un poco eso. Es que la clase media china tiene derecho a tener un apartamento en Chipiona, ¿no? Aquí la gente ha luchado para tener un apartamento en Chipiona. Y ahora no le podemos decir a los chinos, no puedes tener apartamento. ¿Cómo que no? Claro que sí, lo voy a tener. Y un coche y dos coches, y otro coche para mi niño, etcétera, porque están trabajando para eso. Ese es el problema. Es decir, la previsión de consumo de energía fósil, de combustible fósil en China, rompe todas las expectativas que sabemos. O sea, que no hay. O sea, ahora mismo es imposible tenerlo. Entonces, claro, tú tienes razón, aquí tiene que moverse la lógica. Y la lógica pasa por tres cosas. Una, por un acuerdo de carácter mundial, es decir, de que todos seamos capaces de entender el tema, de entender de que estamos en un sitio que además, si yo genero un problema aquí, se acaba notando allí, lo estamos viendo con el cambio climático. Luego, en segundo lugar, que no todo es dinero, es decir, que el intercambio de bienes, que a mí me parece el resumen más importante de lo que estamos aquí, eso también es riqueza. O como decían nuestros abuelos, o sea, no es más rico el que más tiene, sino el que se conforma y el que menos gasta con lo que tiene. Es así, que en el fondo es un aspecto de lógica. Y luego, la tecnología, pero te voy a hacer un matiz. Ese ordenador, desde que se está emitiendo esto, tiene 14 años. Pero ese ordenador está funcionando con un sistema Linux que lo recupera y lo levanta. Ese ordenador no soporta un Windows, pero soporta un sistema Linux específico que yo he buscado y que está ahí. Y que alguien ha pensado y me ha salido gratis y está ahí ese ordenador. No lo diré públicamente porque es el mío lo tiene mi hijo. O sea, pero entonces yo cogí ese y lo saqué, porque mi uso de portátil es así. Pero ahí está funcionando, es decir, que también somos capaces de reutilizar la tecnología y de llevarla adelante. Y claro, porque efectivamente en estos días he oído varias veces el tema de la obsolescencia programada. Pero vuelvo a lo que decía antes, el consumo por el consumo. O sea, te vende una lavadora, pero te va a durar 5 años. 5 años Tienes que cambiarla. Claro. Entonces, Y además transmito socialmente ese hecho. Dices que eres un miserable, ¿cómo no cambias la lavadora? Un coche de 5 años, ¿tú dónde vas con un coche de 5 años? Pero tú estás pobre, estás echado del trabajo o algo, ¿no? ¿Cómo no tienes un coche de 2 años, hombre? O sea, realmente eso socialmente se transmite, ¿eh? Y llega a gente que le afecta, ¿no? Es así. El problema es serio y claro, el problema no somos nosotros, el problema es de ese chico que está ahí detrás, que es un adolescente y que tiene el mismo derecho a tener la misma, por lo menos la misma calidad de vida de su padre que está a su lado. Es decir, todos los bienes, o sea, todos creo que estamos viviendo mejor que nuestros padres. Y mi padre, por lo menos, vive mejor que mi abuelo. Pues yo no sé si mis hijos van a tener mayor calidad de vida que yo. A veces lo dudo, y ese es el drama que tenemos ahí. Alberto, ¿tú qué opinas? ¿Qué te sugiere todo esto? Alberto es el adolescente. Pues es verdad que la sociedad va cambiando y no es lo mismo. Hay una gran diferencia en tecnología, tanto a nivel de vivir, a la sociedad. No solamente te afecta a ti, sino a todo lo que te rodea. Entre un padre y un hijo hay una gran diferencia. Por ejemplo, cuando estaba mi padre no había tecnología apenas, pero ahora esto yo hay Lo que quieras, claro, sí. Más que está por venir. Pero eso no significa que vayas a ser más feliz que tu padre, ¿eh? Es decir, no nos engañemos por el que nos deslumbre la tecnología, es decir, que tú tienes que vivir tu propia vida con la situación que tienes y tu padre vivió la suya por la de todo, pero no significa que porque tengamos tecnología, internet, en Apple, Microsoft y la leche y BMW y Mercedes no vaya mejor, no necesariamente, ¿no? Eso siempre hay que asumirlo. ¿No habla usted de los mini-jobs? Que se utiliza mucho en Alemania, ¿no? En Alemania sobre todo el mini-job, aquí también, aquí el mini-job está claro, lo que pasa es que aquí hay una incapacidad legal de soportar, o sea, aquí, por ejemplo, los horarios de trabajo de 8 horas cotizando 2 están a la orden del día. Sí, es lo habitual, es peor que el mini-job, porque el mini-job estás cotizando lo que tienes que cotizar, aquí estás multiplicando y además si eres joven y no tienes más dinero que tirar para adelante lo haces, pero cuando llega el tiempo de cotización y ves que lo que te va a quedar de pensiones, nada, ni supervivencia. A mí en España lo que me parece más grave o muy grave son la gente que tiene trabajo y aún así es pobre, es decir, que aún teniendo un trabajo
ejerciendo noblemente un trabajo con muchas horas al día, levantándose muy temprano, que en España hay muchísimas personas que todos los días se levantan y todos los días curran como no, y no llegan a fin de mes. Eso es terrible. O sea, eso es que estamos fracasando como país. Y ese es el tema, mientras otras arcas se llenan a base de carreras. Este es el discurso, es decir, no puede una sociedad soportar lo que vemos en los informativos de partidos políticos, etcétera, y por el otro lado esto. Es decir, en alguna parte va a haber una confrontación, como hemos visto también aquí, en algún momento vamos a decir, oye, tranquilidad, vamos a repartir adecuadamente, ¿no? Claro, pero esto no, a mí no me gustaría que se diera una lectura política, ¿no? Porque tendrá su lectura política, pero que hay que hacer una lectura coherente de justicia social, prácticamente, es decir, y que quien tenga una necesidad creada, la que sea, que se ponga enfermo, que tenga el mejor hospital, que la educación sea magnífica para todos, es decir, esas aspiraciones no son políticas, y hay quien las politiza posiblemente con intereses obtusos, ¿no? Pero el tema sobre todo de dar de alta a la gente por 2 horas y hacerla trabajar 8 es lo habitual, y además te lo dicen con toda, si no quieres pues ya sabes, no te preocupes, que es así, ¿no? Yo tampoco quiero hacer una lectura política de lo que has hecho, pero no puedo evitar también hacer una lectura, como tú dices, de justicia social. Es decir, la sensación que yo tengo cuando veo eso, y cuando veo el caso de Libero y todo eso, es que seguimos librando las viejas batallas en nuevos terrenos. Y sobre todo esas viejas batallas, pues esas batallas eternas, son batallas en las mentes. Cuando en el sistema antiguo económico de la economía tradicional hay oligopolios en los cuales hay 3 o 4 jugadores nada más que se reparten la tarta y luego el resto, digamos, somos indios dentro de esos oligopolios, el argumento, esa posición mental es estamos administrando la escasez. Y bueno, y la escasez solamente puede estar en manos de unos pocos y tenemos que... Es lo que hay, ¿no? O sea, se gana la batalla mentalmente eliminando la posible alternativa mental. Y ahora, cuando pasa justo lo contrario, es decir, los costes marginales son escasísimos y está al alcance de todo el mundo y de repente pasan los casos de Deliveroo o pasa el caso, sin ir más lejos, de WhatsApp, donde tiene 6 trabajadores y tiene una clientela de miles de millones de personas y se generan unos recursos ingentes. La excusa es precisamente justo la contraria, es que esto es tan ubicuo y tan fácil de conseguir cuotas de mercado ingentes que es inevitable que se acumule la riqueza en manos de unos pocos. O sea, por unas razones antiguamente y por otras en la actualidad, al final la conclusión lógica es que es inevitable que la riqueza se acumule en pocas manos. Y la sensación que uno tiene, y no sé si es la tuya también, es que al final de alguna forma lo que se está buscando es la estrategia de plantear un marco mental en el que todos entremos sin darnos ni cuenta, en el cual aceptemos como inevitable la desigualdad. Vale, yo te compro ese planteamiento sin ningún problema, pero si después el sistema implica que parte de esas rentas obtenidas por el sistema vuelven a la sociedad en forma de impuestos, bien, estoy dispuesto a admitirlo. El problema es que ese propio poder, el que plantea, ha conseguido el señor Trump, porque hay we will get, America will be great, no sé, 200.000 millones de dólares creo que son, de Apple, que los ha repartido a Estados Unidos porque no se le enfada el jefe, pero esos 200.000 millones han salido de otro sitio, de Irlanda principalmente, que hace unos años era el paraíso, porque era un paraíso fiscal de hecho, y los irlandeses han hecho así. Entonces, el problema está en que gana lo que quiera, pero hay que redistribuirlo, o sea, que ojalá todo el mundo ganáramos aquí 6.000 euros al mes y tal, y después nos quitaran la mitad, pues perfecto, ¿no? El problema está en cuanto paralelamente hay un proceso de, como tú has dicho, bueno, ya en Orwell hablaba del soma, ¿no? El soma existe, o sea, esa droga que nos hace sentirnos bien, que bien estamos, ¿no? Que contentos somos, qué pedazo de tíos somos, que bien lo hacemos y cuántos goles metemos, ¿no? Suele ser el final. Pues claro, esa es la cuestión. Por eso al final, siempre tú lo has dicho también, volvemos a terrenos. Hace 10 años probablemente habíamos hablado en otros términos, pero serían parecidos en cuanto a esto. A mí me parece de todas maneras que esta, lo hemos hablado ya en varias ocasiones esta noche, esta carrera tecnológica donde se produce, es decir, el tema de las impresoras 3D parece una tontería. Y dice, bueno, esto tampoco es una cosa, esto sí, hace tontería,
PPD dentro de 10 años va a hacer lo que tú quieras, con la practicidad que tú quieras. Y dentro de poco podrán regenerar tejidos, por ejemplo. Es decir, y claro, tú dices, es que es increíble. Es que es increíble que ahora nos gastamos una pasta en el dentista cuando ya tenemos una edad y cuando ya se habla, ¿no?, de insertarte células madre y que te regeneren los dientes con 50 años. Hostia, es que eso me parece espectacular. O sea, estos avances que son fruto del conocimiento. La cuestión está en que hay quien está deseando que ese conocimiento revierta por la vía estrecha, ¿no? Es decir, que revierta a su hucha. Y este es un debate que está ahí, pero que insisto que no es solo político, ¿eh? Yo creo que la política, además, y esta es mi opinión personal, yo creo que los políticos han hecho un reduccionismo excesivo del debate, innecesario, tal vez porque es en el que ellos se sienten más cómodos, ¿no? Y ya por decirlo algo más, ya que somos mayores y podemos hablar de la transición, ¿dónde están los intelectuales? ¿Dónde están los intelectuales? Que los hay. Están cansados ya, o tienen un buen sueldo, o las dos cosas, ¿no? Este es el tema, ¿no? Porque los intelectuales son los que teóricamente deben despertarnos, ¿no?, de lo que sea. Y otra segunda cuestión, ya que la has tocado. Esta mañana han salido datos de balanza comercial de España. Hemos batido el récord de exportaciones, si España está exportando más que nunca. También es verdad que lamentablemente la exportación en España está bajada por está basada un poco en una deflación de salarios. Los salarios son más bajos, con lo cual producir es más barato y se vende mejor en el exterior. Pero bueno, el hecho es que estamos exportando mucho, hemos batido récord, pero a pesar de ello ha empeorado la balanza comercial porque también importamos mucho debido a la recuperación económica. Y resulta que por donde se ha empeorado sobre todo la balanza en la importación es por la importación de energía. Lo cual es triste, es decir, precisamente por donde más daño nos hace la balanza comercial, que es donde más deberíamos poner el esfuerzo en intentar mejorar en autosuficiencia energética, y lo que nos sobra en España precisamente son las raudales, es una triste guasa que el gobierno se pegue tiros en el pie, nos pegue tiros en el pie a todos los ciudadanos para beneficiar a un sector reducido que se lo lleve bien calentito con el impuesto. Sí, se lleva una sorpresa muy curiosa cuando hace estos estudios, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, en 2016, leí que exportamos 800.000 toneladas de patatas y importamos 200.000. Y yo digo, no sé cuál es la cuestión. Alguien hace negocio ahí. Porque ahí hay si sacamos 800.000 y traemos 200.000, alguien hace clic en la caja, ¿no? Es decir, entonces, pero estamos perjudicando. Pues todo insisto, porque el tema del transporte, a mí me dejó cuando escuché a este hombre. Entonces, es verdad, millones de personas al Caribe. Lo que cuesta eso, en términos de costo, ¿no? Bueno, ahora hemos visto que... Es lo único que no se puede virtualizar. Sí, ¿Cómo transporta algo físicamente de un sitio a otro? Pero yo me pregunto, ¿qué ven los señores que van al Caribe? O sea, ¿qué ven realmente del sitio donde van? Porque están en un sitio acotado, con una magnífica playa, con su pulserita aquí, y van a beber, comer o lo que sea, todo, ¿no? Y al final es todo muy artificial, ¿no? Quiero decir, ¿no? Que es así como se ve, ¿no? En fin, es todo tan relativo que cada uno tiene que sacar sus propias conclusiones. Sí. Gracias. Dos cositas. La primera es que estaba diciendo que, digamos, la base de todo el sistema de la nueva economía es la confianza. Es que el asunto es realmente complicado porque si hablamos de que la base es la confianza, estamos todavía con la idea del siglo XVIII de la bondad innata del ser humano, que hace que todo se vaya a desarrollar fantásticamente. Si eso lo mezclamos con las redes sociales y con lo que le interesa a los poderosos ahora mismo, introducir elementos. Ahora mismo ya es posible lanzar 40.000 tweets diciendo que alguien es muy bueno o alguien es muy malo. De hecho, lo tenemos ahora mismo con los políticos que han pagado para que se dijera que reputación, para obtener reputación. Claro, entonces el sistema se basa en la confianza, lo cual supone un optimismo antropológico que es difícil de sustentar. Cuando ves en realidad que los medios interactivos pueden estar influidos y pueden estar manejados exclusivamente por unas cuantas personas. Porque ahora mismo son muy pocas personas en el mundo las que realmente están manejando la opinión. Eso es lo primero. Y lo segundo
segundo, es verdad que con este tipo de economía se democratiza mucho más la sociedad, pero también introduce factores mucho más grandes de choque. Y ahí sí, solamente lo he mencionado una vez, pero yo creo que sí es muy importante el tema. Vamos a necesitar una sociedad con muchísimos más mediadores de los que hemos tenido hasta ahora. Porque hasta ahora lo que teníamos era la autoridad, que era la que simplemente decía, esto es lo que hay. Pero al democratizarse la sociedad en su producción, en sus manifestaciones, cualquier tipo de manifestaciones, el choque es inevitable. Y entonces tendremos que aprender a hacer algo que hasta ahora no lo habíamos hecho. La mediación. Pues todo el mundo dice siempre que sea la justicia, que sea el Estado, que sea quien sea, pero no decimos que somos nosotros los que tenemos que solucionar los problemas que nosotros estamos creando. Porque antiguamente estaba basado en inculcar valores, esa mediación, y ahora esa mediación ya no existe, ya lo que han hecho es cercenarla. Claro, claro. Y han sustituido los valores a través de... A ver cómo lo pongo en pie, cómo lo verbalizo. Antes era eso, estabas esos unos valores, unos ideales, ¿no? Te inculcaban desde chico el Estado a través de la religión o a través o una bandera y ahora ya no, ahora es una marca comercial, un logo, claro. Y entonces es lo que estamos ahora. Sí. Y de todas formas yo tampoco, al hilo de lo que estaba comentando antes de lo de las redes sociales, es que estamos ahora mismo en la misma fase que cuando empezó la radio a penetrar en la sociedad. Con lo de la guerra de los mundos, ¿no? De que montó Orson Welles, que la gente se lo creía, pues ahora con las redes sociales está pasando más o menos lo mismo, ¿no? La gente se cree que Twitter o Facebook o cualquier otra red social es un ente maravilloso en el que pones toda la información y te pones lo que tú quieras buscar, cuando en realidad te pone el algoritmo que Twitter o Facebook, como empresa privada, te quieren poner. Claro, claro. Sí, sí, entonces te están manipulando, ¿no? Entonces, ¿qué valores te está inculcando Facebook o Twitter al hacer uso? Porque formas parte de una comunidad, pero ¿qué comunidad? ¿Comunidad de usuarios? ¿Comunidad de...? ¿Me explico? Claro, pero... Entonces, ese es el verdadero paradigma, ¿no? Que los valores estaban antes inculcados, ahora nos los dan a través del uso de unas determinadas herramientas que se supone que deben de ser el paradigma de la sociedad actual, ¿no? O futura, más bien. ¿Y quién controla el algoritmo que te está poniendo Twitter? ¿O quién te está poniendo... o Google, por ejemplo? Bueno, lo que pasa es que, lo comenta usted y lo comenta usted, yo me resisto a admitir como demostrado que nos manipulan de esa manera, porque yo creo en la persona, creo en la capacidad que tiene una persona de discernir, y igual que enseñamos a los niños el tráfico, ¿no? Que cuando el semáforo está así tienes que ir al paso de cebra, es decir, valores básicos para que puedan andar por la calle, igual que tenemos que aprender a evitar la obesidad, por ejemplo, que empieza a ser un problema importante y que no es una cuestión de cultura. Hablo de lo mismo con las redes sociales. Es imposible que tú te creas algo porque está ahí. Tienes que tener armadura moral y se la tenemos que dar para que sepas discernir. Mira la fuente, realmente te parece plausible eso que dice. Todo. Nos hemos tragado una en Sevilla antes de ayer con el cartel de las fiestas de primavera. Han sacado el cartel de las fiestas de primavera, que lo ha dado todo el mundo. Yo lo he visto en redes sociales. ¿Qué os parece el cartel? Y yo lo vi y dije, no sé, ¿lo que es? Y entonces resulta que era un trabajo de curso y una adolescente lo ha subido a su red social y todo el mundo lo ha copiado y lo ha dado por bueno. O sea, todo el mundo ha asumido que ese, y claro, entonces de repente alguien dice, pero si es igual que el de Rota de 2013, y ha sacado la bailarina, la niña, la había recortado, la había puesto de Rota del 2013. Entonces dice, uy, ya tenemos un problema. O sea, ¿cómo consigue alguien desde el trabajo escolar hacer pensar a mucha gente que ese es el cartel? Porque es una necesidad que hay de conocer ese cartel. Porque decía el ayuntamiento, si el cartel no se conoce hasta febrero, nunca se ha conocido antes. Es decir, nos tragamos cosas, pero no es decir. Entonces yo creo que hay que rearmar a la gente para eso. Yo no puedo creer que mucha gente piense que su vida social está en Facebook, que quien te contesta en Facebook es tu amigo, como lo era antes cuando coincidías en la plaza pública o dando un paseo o donde sea, ¿no? No puedo creerlo, ¿no? Entonces esas son armas que hay que dar a la gente y manejar las redes sociales, porque las redes sociales tienen una técnica como todo y hay que enseñárselas a los niños de una manera rara, porque si no vamos mal. Al final todo es una cuestión de educación también, no lo he sacado, pero creo que eso
Por eso, por ejemplo, hay un MOOC muy interesante sobre eso, sobre aprendizaje, que es de la Universidad de La Rioja, que es muy interesante sobre el tema, ¿no? y que tiene mucho valor. Yo les recomiendo que entren en ese mundo de los MOOC porque es muy divertido y además no tienes prisa, pero lo puedes hacer cuando quieras y al final te dan un titulito y esas cosas, si quieres el titulito, si no, tampoco es. Para mí es una reflexión. Creo que el ser humano nunca ha sido tan dependiente como ahora. Antes era mucho más autosuficiente, ¿no? Tenía su propia gas fuerte, que era el ladrillo, debajo del ladrillo, no sé, tenía una otra forma de relacionarse, de producir, era más cercano. Yo creo que ese es un problema, que somos muy dependientes. Bueno, yo creo Sí. que siempre hay que hacerse la pregunta, o sea, ya lo he dicho otras veces, ¿esto a quién beneficia? Al final, es decir, aislar a la persona, desarmarla de valores, dejarla frente a la televisión como símbolo del exterior, es decir, el mito de la caverna, ¿no? Es decir, realmente, ¿a quién beneficia? Y entonces obtenemos claramente el resultado de que beneficia a quien compra, a quien vende, a las grandes multinacionales, etcétera. Está claro, y es así. Y a partir de ahí tendremos que reflexionar al respecto. Pero realmente esto tiene un objetivo claro y un beneficio claro, desde que la televisión es televisión y ahora mucho más con esto, ¿no? Es decir, que la visión que nos ha dado, está recién estrenada La Peste, por ejemplo, no sé si la han visto ustedes, la visión que da de Sevilla, dice, joder, pero es bastante realista, es decir, que te baja y es que hoy, evidentemente no tenemos peste, pero tenemos otras cosas, es decir, que realmente tenemos las mismas tensiones de antaño y la misma supervivencia como está ocurriendo, ¿no? Porque pasan cosas todos los días realmente graves. Antonio. Sí. A mí me pareció interesante lo que dijo Antonio Oliva, de que se va hacia un ideal, pero tiende a quedarse siempre en un punto intermedio. En este caso me parece interesante resaltar la diferencia entre economía colaborativa y empresas o aplicaciones de tipo efecto red, que por ejemplo eBay puede ser vista como economía colaborativa, pero es que es una empresa que se beneficia de que una red se haga cada vez más grande. Cada usuario se beneficia de que la propia red se haga más grande, es decir, si la red fueran 2 personas, eBay no tendría sentido. Entonces tú colaboras, pero colaboras en que se enriquezca una empresa. Por lo tanto, colaboras, pero de manera muy subjetiva. Y además, si te vas a otro tipo de iniciativas de efecto red, como Facebook, por ejemplo, al final ya no es democrático, porque si tú no colaboras, en realidad estás siendo un apartado de la sociedad, poco más. Me parece que tiene como un ritmo intrínseco que tienes que seguir obligatoriamente y me parece poco democrático, la verdad. Sí, es solamente un poco democrático, es perverso. Claro que sí, es muy perverso, sí. Sí. Y además, cuando lees gente que intenta hacer una reflexión desde arriba y ve realmente hacia dónde vamos con esto, es decir, qué generación dentro de 30 años, qué visión tendrá de la sociedad una generación como esta, pero es verdad que también mi madre decía, mi generación pensaba que mi generación estábamos perdidos, ¿no? Que era una cosa, sí, que también las generaciones desconfiamos de las siguientes porque son entornos distintos, etcétera, y estoy seguro que la generación de Alberto pues sacará sus propios anticuerpos, entre comillas, y se defenderá y saldrá adelante y tendrá sus capacidades, entre otras cosas porque moralmente se armó desde su experiencia familiar que tuvo de sus padres, de su familia, ¿no? Y en eso hay que seguir trabajando, claro. Luego comentabas un punto importante que era la confianza, ¿no? O la reputación de estas empresas que van saliendo, economía colaborativa y todo esto. Realmente, si la tecnología avanza de una manera, como decían los compañeros, que no puede seguir el ritmo casi, ¿realmente es confianza o es una obligación? Me pregunto, porque, a ver, yo confío porque confía el de al lado, ¿sabes? O sea, yo qué sé, como Facebook, ¿no? Lo tiene al de al lado, entonces yo confío que poner mis datos ahí pues no va a pasar nada. Pero es que luego con los datos esas empresas se enriquecen.
y hacen con ellos lo que les da la gana. Claro. Entonces, esa confianza que realmente viene a evocar la economía colaborativa, realmente no sé si va a un ritmo que permite a la gente o a la sociedad que venga después confiar de verdad.